Volvemos. 3. Bombardear con noticias, bombardear con imágenes. Seguimos analizando los principios de la propaganda emitidos por Joseph Goebbels, ministro de propaganda de Adolf Hitler. El quinto principio es el principio de la vulgarización. El principio de la vulgarización consiste en hacer que todo sea de fácil entendimiento por parte de los receptores. Todo tiene que ser fácil, todo lo tienen que entender, no hay que obligarlos a pensar porque pensar es peligroso, no hay que obligarlos a esforzarse porque se cansan en el trabajo, ¿para qué los vamos a esforzar? Entonces, sometiéndolos a cosas de difícil entendimiento. Esto es lo que llamamos idiotizar a la comunidad. Es más fácil manejar un pueblo idiota que un pueblo inteligente, siempre va a ser más fácil. Entonces hay que vulgarizarlo todo, todo tiene que ser vulgar, fácil, torpe, de modo tal que el que lo reciba quede incluso anonadado por la vulgaridad y la estupidez que se le tira encima en tanto basura, sin que se dé cuenta de ello, por supuesto. El sexto principio de Joseph Goebbels es el de orquestación. Orquestación es más o menos lo mismo que el anterior, pero es un trabajo sobre la noticia. La noticia hay que hacerla simple. No hay que largar noticias complicadas. En realidad, el régimen tiene que cuidarse, todo régimen que quiere mantenerse en el poder a través de la propaganda tiene que cuidarse de emitir las noticias que le son favorables y no las que les son desfavorables. O emitir las noticias que les son desfavorables, pero no en primera plana, en la página 20 y en página par. Y analizando los periódicos, la dimensión que cada periódico le da a una noticia, vamos a descubrir fácilmente su ideología. Esto es sencillísimo. Entonces, Goebbels dice, el principio de orquestación es hacer simple la noticia. Y el séptimo principio es muy importante. El séptimo principio es el de renovación. Siempre hay que dar nuevas noticias. Nunca hay que dar una sola, y menos si es importante. Hay que bombardear a noticias. Hay que bombardear con imágenes, con sucesivas propagandas, porque hay que impedir que la sociedad razone. Si bombardeamos a la sociedad constantemente con noticias, no va a poder pensar ninguna. Entonces, cuando se encuentra sometida a gran cantidad de noticias, todas pasan así delante de sus ojos y no puede detenerse en ninguna. Este es un principio que Heidegger, que le sirvió mucho al nacionalsocialismo, da como uno de los elementos de la vida inauténtica. El existente inauténtico no se detiene en nada. Esto es realmente, tomémonos un segundo porque es muy profundo. El existente inauténtico, el que no quiere profundizar en nada, no se detiene en nada. Su principio es el de la errancia. Salta de una cosa a otra. Nada tiene misterio. Nada tiene misterio. Heidegger va a decir una frase muy hermosa. Todo pierde su misterio. Cuando todo pierde su misterio, nada me importa. Y cuando nada me importa, nada me llega, nada me emociona, nada me conmueve. Puedo encontrar la foto de 20 cadáveres en la primera página, doy vuelta y hay una propaganda de una chica con truza y sutién, yo qué sé cuánto. Entonces estoy mirando eso. Después veo una propaganda de neumáticos, después cualquier cosa, una noticia, y después otra vez, bombardearon tal lugar y 40 cadáveres, doy vuelta. Sigo errando hasta que termino todo de leer el diario, de ver la televisión, y no entiendo nada. El mundo es un caos de incesantes noticias, de las cuales yo termino no entendiendo nada porque estoy abrumado, estoy ahogado, sofocado de tanta realidad que no entra en mi cabeza para entenderla. Esto es lo que debe hacer el régimen, dice Goebbels, con la sociedad. Debe ahogarla, sofocarla a noticias, de modo tal que las noticias sobrepasen al sujeto y el sujeto no pueda pensar una sola de las noticias. No puede pensar ninguna porque son tantas
que soy incapaz de pensar ninguna. Esta dominación como principio central de los objetivos de los medios, Goebbels la conocía profundamente. El cine le interesaba muchísimo. El cine como elemento de propaganda fue muy utilizado en la Alemania nazi. Y Fritz Lang, que es el director de Metrópolis, Goebbels lo llamó y le dijo: usted va a dirigir el cine nacional socialista, el Instituto de Cine Nacional Socialista. Y Fritz Lang esa noche se fue de Alemania porque no iba a decir que sí. De modo que huyó. Pero recuerden, muchas noticias terminan por ser ninguna. Volvemos. 4. El uno social. El octavo principio de los principios de Joseph Goebbels es el de verosimilitud. Hay momentos en que la verosimilitud de un hecho parece incontrastable. Es indudable que esto es verosímil, es indudable que esto ocurrió, es indudable que ese hecho ocurrió. Pero entonces hay que ir erosionando la verosimilitud del hecho. ¿Cómo? Añadiéndole interpretaciones diferenciadas. Hay una frase célebre de Nietzsche que dice: no hay hechos, hay interpretaciones. Bueno, cuando hay un hecho contundente, lo que hay que hacer es inundarlo de interpretaciones distintas a la que el hecho parece enunciar como única. Para que no sea única, yo tengo que emitir muchas interpretaciones diferenciadas, diferentes. Entonces, puedo llamar a distintas personas, distintos medios, y uno da una interpretación, otro da otra, hasta que se arma un vértigo de interpretaciones dentro de los cuales la verdad naufraga. Y esto es el principio de la verosimilitud de Goebbels. El noveno principio es el de silenciación, que este es un principio profundamente autoritario. Si ocurre un hecho que al régimen, al poder o a quien sea le molesta, le incomoda, hay que tratar de que haga el menor ruido posible, digamos. Entonces hay que silenciarlo para que llegue lo más amortiguadamente posible a la población. Esto no nos conviene, por ejemplo, ¿no? Vamos a tratar de que no trascienda. Esto no nos conviene, vamos a darle poco espacio. Y esta es la silenciación también. Que se relaciona un poco con lo que vimos anteriormente, ¿no? Porque la silenciación también puede ser, digamos, dominada a través de la creación de distintos hechos que distraigan al receptor del hecho que queremos silenciar. El décimo principio de Joseph Goebbels es el de la transfusión. Y es muy importante que todo principio de nuestro sistema de propaganda, tenga su basamento en un principio esencial de la comunidad. Es decir, que no surja como algo que vino del aire, sino que se arraigue en algo profundo de la historia de la nación. Entonces va a tener más fuerza, porque ese hecho anterior va a potenciar lo que yo quiero potenciar en el presente. En lo político es mejor, porque si quiero hacer una propaganda, digamos, de izquierda sobre el martirio de la clase obrera, puedo poner imágenes de la Patagonia trágica, de los anarquistas fusilados en el sur de la República Argentina, y sobreimprimirlos sobre la muerte de algún obrero hoy. Entonces, ahí hay un principio, ¿no?, de transfusión, traslación, arraigo dentro de un hecho que ocurrió en el pasado y potencia al hecho que ocurre hoy. La unanimidad, este es el principio de todos los regímenes totalitarios. Todos tienen que pensar igual, todos tienen que pensar lo mismo. Por ejemplo, el libro rojo de Mao. El libro rojo de Mao era casi el único libro que se leía en la China maoísta. Entonces, ahí hay una unanimidad. Todos leen el libro rojo de Mao. Y a esto se le llama revolución cultural. Y esta revolución cultural se basa en un solo libro, lo cual lleva a una unanimidad total que impulsa un sentido común también total. Pero justamente de lo que se trata es de la pluralidad y distintos puntos de vista
de una comunidad entera que quiere vivir en libertad. Por supuesto que el libro rojo de Mao estaba justificado porque decía que conducía a una liberación del pueblo. Pero guarda, porque muchas veces nos hablan de la liberación del pueblo y resulta que todo conduce al dominio de lo uno. Entonces, este principio de Goebbels es el de la unanimidad de Adolf Hitler propagandeado por Joseph Goebbels, que impone los principios del nacionalsocialismo en la comunidad alemana. Los impone como el sentido común. Todos tienen que pensar esto. Vamos a ser una comunidad el día que todos pensemos igual y acatemos la voluntad de nuestro Führer. Hemos dado los 11 principios de Joseph Goebbels, que son fundamentales en la propaganda política, que se siguen estudiando, que se siguen manejando, que en Estados Unidos las más grandes cabezas dedicadas a la propaganda, a la captación de la subjetividad del contingente social, al atemorizamiento de las masas, a la creación de la paranoia, al dominio de la sociedad, siempre que se está en esa tarea se recurre al doctor Joseph Goebbels. Nosotros hemos terminado con él. Chao.